Bien, vamos a continuar con la unidad 5 que se refiere a inmunohematología. ¿Qué es la inmunohematología? Es una rama de la hematología que se dedica al estudio serológico, genético, bioquímico y molecular de estructuras que se encuentran expresadas a nivel de las membranas de las células sanguíneas y que tienen capacidad antigénica. Estudia las propiedades y las reacciones inmunológicas de estas moléculas que se comportan como antígenos y su importancia a nivel clínico específicamente es el estudio de los denominados grupos sanguíneos eritrocitarios, debido a que se relacionan con lo que es la terapéutica transfusional a nivel de la clínica. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Los grupos sanguíneos están formados por estructuras químicas que se expresan a nivel de la membrana plasmática de las células, como son los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas, y que tienen capacidad antigénica. Algunas de estas estructuras o estos grupos sanguíneos son exclusivos de una línea celular, como por ejemplo los eritrocitos. Otros se expresan en diferentes líneas celulares sanguíneas, y hay otros que no solo se expresan a nivel de las células de la sangre, sino que se expresan en las membranas celulares de otros tejidos del organismo. Su expresión está regulada a través de los genes y se transmiten de padres a hijos siguiendo las reglas de Mendel. La característica de estos grupos sanguíneos es que son de expresión codominante. La mayoría de estos antígenos se expresan en forma codominante, o sea que los van a expresar tanto individuos homocigotas como heterocigotas. Y los antígenos que forman parte de los grupos sanguíneos se han ido detectando y se han ido definiendo debido a esa capacidad antigénica. Entonces, ellos son capaces de generar anticuerpos específicos que los reconocen, y de esa manera se los ha ido identificando en la clínica. Además, se ha estudiado que obviamente la expresión de estos antígenos se debe a el producto de la expresión de los genes y de la regulación de los genes que codifican para su expresión. ¿Cuál es la importancia del estudio de estos antígenos que forman parte de los grupos sanguíneos? Es que cuando un individuo toma contacto, por ejemplo, con glóbulos rojos que expresa antígenos que el individuo receptor no reconoce, al tener capacidad antigénica van a estimular lo que es el sistema inmune del receptor, van a formar anticuerpos contra esos antígenos que él reconoce como extraños, y es donde va a aparecer la enfermedad. Dentro de los grupos sanguíneos que pertenecen a los eritrocitos, que es a lo que nosotros vamos a ver en esta unidad, en la actualidad se encuentran descritos 33 sistemas de grupos sanguíneos, y esa clasificación lo realiza la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, y en donde acá en este cuadro ustedes pueden ver que hay 30. Esta sociedad a cada grupo sanguíneo les ha dado un número, les ha dado un nombre, y además para cada grupo sanguíneo están descritos el número de antígenos que forman parte de ese grupo sanguíneo, el cual puede estar representado por un solo antígeno, y hay grupos sanguíneos que están representados por más. Por ejemplo, el sistema AB0 se han descrito 4 antígenos, el sistema RH 57 antígenos forman parte de este grupo, y además están descritos cuáles son los genes que regulan su expresión y en qué cromosoma están ubicados. Muchos de ellos se los denomina grupos o antígenos públicos porque son expresados por la mayoría de la población mundial, o sea, la mayoría de los individuos pueden expresar estos antígenos a nivel de las membranas eritrocitarias,
y otros se los clasifica como privados, porque la expresión de esos genes está solamente a nivel de un grupo poblacional específico, o sea, no se expresan en toda la población. ¿Qué características tienen? Que estos antígenos que forman parte de los grupos sanguíneos pueden estimular o generar anticuerpos que los reconocen. Y se los denomina a estos anticuerpos eritrocitarios. Cada antígeno ha sido definido por un anticuerpo específico que lo ha reconocido. Y dentro de estos anticuerpos tenemos dos tipos, los inmunoglobulina IgG y los anticuerpos de tipo IgM. A estos anticuerpos que reconocen antígenos que forman parte de los grupos sanguíneos se los denomina haloanticuerpos, para diferenciarlos de los autoanticuerpos. Estos haloanticuerpos reconocen antígenos expresados a nivel de las membranas plasmáticas de células, pero que el individuo en sus células no los expresa. Estos haloanticuerpos a su vez se pueden dividir en dos grupos, los naturales y los inmunes. ¿A qué se denominan haloanticuerpos naturales? Son aquellos anticuerpos que presenta el individuo circulando en plasma a pesar de que nunca haya tenido contacto con el antígeno. O sea, naturalmente nosotros podemos tener anticuerpos naturales contra antígenos eritrocitarios que no expresamos y que nunca hemos tenido contacto. Son de tipo IgM, pueden actuar, generalmente actúan a bajas temperaturas, pero también actúan a altas temperaturas, y se los denomina anticuerpos completos o aglutinantes. Como ya habíamos visto en las anemias inmunes, la IgM puede aglutinar y también puede activar el complemento completamente, valga la redundancia, por lo cual puede producir hemólisis de tipo intravascular. Se denominan también regulares, son anticuerpos regulares, porque están presentes en el plasma del individuo durante toda su vida. Como yo dije, son anticuerpos que se generan frente a antígenos que el individuo no expresa. El otro grupo es el grupo de anticuerpos inmunes, que estos anticuerpos van a aparecer cuando el individuo tome contacto con antígenos presentes en el glóbulo rojo y que él no expresa. Entonces se va a producir la sensibilización y se va a generar la aparición de inmunoglobulina G contra esos antígenos que el individuo no reconoce. Generalmente son anticuerpos que actúan a temperaturas mayores a 30 grados, o sea, temperatura corporal, y se los denomina incompletos o sensibilizantes. Y también se los describe como irregulares, porque nosotros o un individuo los va a presentar o va a generar estos anticuerpos solo si ha tomado un contacto previo con el antígeno que ha estimulado su producción. Entonces, dentro de los anticuerpos que reconocen estos antígenos que forman parte de los grupos sanguíneos, tenemos dos tipos, los naturales y los inmunes. Entonces, ahora que ya hemos hecho la introducción a lo que es la inmunohematología y específicamente a lo que es los sistemas de grupo sanguíneo eritrocitario, vamos a continuar viendo los grupos sanguíneos más importantes. No vamos a ver todos, sino que vamos a ver los grupos sanguíneos más importantes que están relacionados con la práctica transfusional y también con la incompatibilidad materno-fetal y que puede llevar a la aparición de la anemia hemolítica del recién nacido.